Primero tengo que decir, como soy Javier Sanz, soy de Coruña, no soy experto en derechos, pero realmente he asistido a estas y he asistido a las anteriores y me hubiera convertido en un, vamos, amante indiscutible de los helechos. Porque yo de niño hacía lo que no debía hacerse, es dormía, iba al campo y cortaba los helechos en el bosque de ribera y era la mejor cama con la que soy muchas veces, pero no conviene hacerlo como se ve, porque es una especie vulnerable. Mi propuesta aquí es demasiado ambiciosa, entonces vamos a tener que ir muy lejos porque han salido ya cuestiones que Jorge, no me voy a Jorge, pero es como Jorge Lorenzo, ¿no? Sí, yo como el piloto, sí. Pero han salido muchas cosas interesantes. Entre ellas, por ejemplo, digo así, para luego entrar en el régimen jurídico, que es un rol de, digamos, descansados a estas horas de la mañana, pero han salido cosas, por ejemplo, interesantes, ¿por qué no descubrir dónde están esos maravillosos tesoros de la naturaleza? Justamente la ley de acceso a la información ambiental, que es muy importante, establece la excepción de dar a conocer los lugares donde están esas riquezas, sobre todo en peligro de extinción, vulnerables, etc. Es muy importante estar reconocido en la ley, una ley muy importante para todos los ciudadanos, acceso a la información, salvo en caso que tú has dicho, que no solo es lógico, es biológica, legalmente también está reconocido. Ha salido el tema de ríos. Aquí todas las poblaciones de lechos dependen de los ríos. La ley de aguas es vital en este sentido. Los planes hidrológicos son fundamentales para que esto se mantenga. Hemos visto bosques. En el mantenimiento de estos espacios es fundamental la ley de montes. Yo creo que no es claro sacarla aquí a colación, como también es importante las leyes de protección de la naturaleza, la ley de protección de la biodiversidad, que ha salido aquí bastantes veces, que respondería la directiva Hábitat, que es nuestra referencia fundamental legal, y que España se responde con la ley de protección de la naturaleza y biodiversidad, y en Galicia tenemos una ley muy antigua, estamos ahora con un nuevo proyecto, que no sé cuándo se aprobará, porque lo primero hace poca gente en las tres universidades, hace unos meses y nunca más se supo. Espero que conviene reformarse. Ahora han salido muchísimas cosas que iremos viendo. Yo simplemente quiero decir que el tenía como dos partes, pero la primera me parece que la voy a saltar porque eran los presupuestos conceptuales de la normativa ambiental en materia de protección de biodiversidad, donde hay un nivel internacional. Estamos en el mundo, acabo de leer el libro de Wilson, ¿no? Medio Planeta, sobre que había que hablar, por ejemplo, Jorge, me encanta la labor que hacéis de ayudar, lo que ha dicho al final, a ayudar a la naturaleza a prosperar o sacar el elemento de producción humana de los vegetales, incluso silvestres. Wilson es más partidario de un mero conservacionismo. Aquí habría mucho que hablar, pero bueno, voy a meter en ese asunto. Hay un nivel internacional, los objetivos Aichi, sobre todo el convenio mundial de la protección de la biodiversidad es clave, porque no nos olvidemos que estamos en un gran pero pequeño planeta, y ahora uno de los graves problemas que tenemos es las especies exóticas invasoras. Yo no sé si en este campo los helechos también hay problemas, y hay desde hace tiempo el convenio CITES que controla el comercio de los vegetales, porque pueden originar grandes trastornos, como estamos viendo en el mundo animal y vegetal. Con lo cual, no es raro que en frontera, como me ocurrió a mí al llegar a Santiago de Chile, llevaba por unos amigos, les encantaban los pistachos, de que no tienen pistachos, y detectaron muy correctamente, usted está introduciendo semillas. Sí, en efecto, pero es para comer, es un amigo que le gustan los pistachos. Es bueno que eso exista, pero también el convenio de biodiversidad establece una cosa importantísima para el tercer mundo. El protocolo de Cartagena, en que los países en desarrollo que tienen la riqueza maravillosa de la biodiversidad saquen un partido en el buen sentido de ello, y que no vayan los científicos de los países desarrollados y extraigan sin tener conocimiento de estos países. Digo, eso es un tema donde a efectos científicos está muy bien, la colaboración que tenéis entre investigadores, pero hay que tener un poco cuidado porque ha ocurrido que se han extraído sin conocimiento de estos países, países que no tienen tampoco medios de control, pero esto hay que respetarlo en virtud del protocolo de Cartagena. En el nivel europeo, sin duda, no estamos aquí en ornitología como es el título de Hábitat, a la que por cierto yo pertenezco desde hace poco tiempo y estoy encantado. A mí
mucho ornitólogo, pero estamos más que la directiva de aves y la directiva Hábitats, que ha salido aquí. Directiva que ya simplemente digo, directiva técnicamente avanzada, pero con más aplicación, deficiente aplicación, que hoy les puede decir de esa comprensión que es la Red Natura 2000. Ya no en Galicia, en casi toda Europa. Un desastre. Un desastre. También porque en Europa tenemos un paisaje muy entropizado, es complicado convivir, ¿no?, esa biodiversidad con el ser humano, que va ocupando, aunque ahora en Galicia tenemos el efecto contrario, el despoblamiento, que también genera malos efectos negativos en la biodiversidad. Está a nivel de España, que es una ley de 2007, actualizada en 2015, que transpondría todo el derecho comunitario. Es una ley razonablemente buena, porque ya salieron todos esos conceptos de manejo de reintroducción de especies, está previsto, catálogo de especies amenazadas, medidas de prohibición y excepciones a la prohibición, todo eso está regulado en la ley estatal. Y en el nivel autonómico, las comunidades autónomas como Galicia tienen bastantes competencias en medio ambiente y también en protección de la biodiversidad. Por ejemplo, para generar su propio catálogo de especies amenazadas como lo tenemos. Como veis, son muchos niveles de protección que están en juego, que tienen que funcionar articuladamente, y también está el punto científico, y especialmente la lista roja del ICN, que es muy importante porque aquí los legisladores no saben de esto y se basan a la hora de elaborar las leyes en los productos científicos. Y por eso ICN es muy relevante a la hora de clasificar, catalogar y establecer las medidas de protección de estas especies. Simplemente, brevemente, decir que la biodiversidad es algo más que especies. Por supuesto, si queremos proteger esta maravillosa planta, este techo, esta planta vascular, no basta con protegerla en sí misma. Hay que proteger el ecosistema. No se puede proteger aisladamente, salvo, como veamos, lo que tú realizas, la protección ex situ, en laboratorio. Eso está reconocido, está muy bien, pero si queremos proteger donde está la flora, como esta planta maravillosa, tenemos que proteger los ecosistemas, eso es indudable. Pero digo, la biodiversidad protege todos estos elementos que funcionan con una lógica natural que los científicos lo conocen perfectamente, pero que es por tanto una protección muy ambiciosa. Voy a pasar por encima de estas cuestiones. Simplemente, este es el convenio CITES de Washington, que regula el comercio de especies, tanto vegetales como animales, de vida silvestre. El convenio Berna, un convenio europeo muy importante, pero sobre todo, como decía, la norma fundamental es el convenio de diversidad biológica con sus protocolos. Y finalmente, más que un convenio, son los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en el objetivo 15, la vida de los ecosistemas terrestres. Aquí está, en el 2030, los grandes objetivos de protección de biodiversidad del mundo, del planeta en su conjunto. Hay las metas de éxito, pero es imposible hablar para los en ellas, porque establecen unos objetivos también respecto de la biodiversidad vegetal. La Unión Europea, hemos hablado de Hábitat, con sus diferentes figuras de protección, los órganos de zonas de especial conservación, las cepas, que son las aves, pero todo este conjunto que conforma el patrimonio natural de la Unión Europea es en este momento un reto que está mal llevado y es así reconocido por todos los informes, y en este momento estamos en esta estrategia hacia el 2020, la estrategia sobre nuestro seguro de vida y capital natural. Acabamos de pasar en 2015 el periodo intermedio y realmente los informes que nos llegan son no muy halagüeños de cómo estamos protegiendo la biodiversidad universal. Son estos objetivos, entre ellos el mantener y restaurar los ecosistemas, pero también en relación con las especies invasoras, el problema de especies invasoras, o eliminar, frenar la reducción de la biodiversidad. En España, simplemente decir que la regulación de estas cuestiones es un poquito complicada porque se mezclan temas tan diversos como las leyes de uso público
ejemplo, ley de aguas, la ordenación del territorio también es importante, el urbanismo, el suelo rural, que es el que regula nuestros municipios y controla el manejo rural para beneficiar a los usos. La protección de los espacios naturales es vital, por supuesto los leyes ambientales, incluso el desarrollo rural, la prácticamente inejecutada ley de desarrollo rural española que, si se aplicara, podría dar grandes resultados. Pero también una ley que no consume el paisaje. El paisaje, desde el Convenio de Florencia, emerge con una enorme fuerza y, indudablemente, el hecho es un elemento maravilloso de ese paisaje que ya se protege y que tenemos legislación específica para ello, especialmente la gallega, que en este momento está en revisión, se está preparando otra nueva ley. Indudablemente, yo soy jurista y con las leyes no se cambia la sociedad, sobre todo las leyes no se aplican. Y este es el déficit que tenemos en el derecho ambiental. Tenemos muchas leyes, muchos mecanismos, pero desgraciadamente no se aplican. ¿Tienen la culpa las administraciones públicas? Tienen culpa, pero también tenemos los ciudadanos de no utilizar los mecanismos para exigir su cumplimiento. Bueno, pues ahí está Hábitat y otros organismos y científicos que intentan ahopar esa aplicación. Vamos a pasar, no podemos entrar en la ley que regula todo esto, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ley de 2007, actualizada en 2015, y creo que es el momento de irnos ya, pero van a ver este salto grande, que está la ley gallega, pero vamos a ver el régimen propio de especies vegetales en el tiempo que nos quede, por si hay alguna pregunta que es interesante. Aquí en el mundo vegetal hay como dos grandes campos. Los vegetales, que son alimentación, y para eso está la ley del 2006 de plantas de invierno, recursos fitogenéticos, y también una ley que es curioso, sabéis, los veterinarios que se encargan de la sanidad animal, hay una sanidad vegetal, sobre todo la lucha. Ya, digo que los veterinarios se encargan de la sanidad animal, pero hay unos, los agrólogos se encargan de la importantísima sanidad vegetal, que sobre todo preserva de los problemas que hay en relación con las plagas y otros problemas que hay enormes, que están ahora en el candelero, sobre todo en el mundo de la alimentación, y que están afectando también a la salud humana. Pero la regulación está en la Ley de Patrimonio Natural, esa ley que les veíamos, en la Ley de Montes, que es muy importante porque es la que transpuso a nuestro país la Red Natura 2000. Pues bien, ¿qué es un vegetal jurídicamente? ¿Qué es un vegetal? Sabemos que en el mundo jurídico hay cosas muebles, una silla es un bien mueble, y muebles, un edificio, que es un helecho, de nuestra querida planta Guardia radicas. Para el derecho, esta especie vegetal forma parte del inmueble. Y el inmueble está en un terreno que puede ser propiedad pública o propiedad privada. Si está en un terreno de propiedad privada, tiene la naturaleza del bien inmueble. Se puede extraer ese producto, individualmente se puede estar en una planta, siempre que no haya una prohibición porque esa planta está protegida, como es el caso que nos ocupa. O al menos se puede extraer con restricciones, autorizadamente. Y se puede apropiar todo ello por ocupación. Ocupación significa extraer la planta, lo mismo que ocurre en el mundo de la caza, aunque aquí hay otros elementos diferenciadores, los cotos, etc., pero de algún modo las especies están vinculadas con el terreno. Esto se reconoce en el Código Civil, que es una ley de finales del siglo XIX. En el caso de nuestra ley, la ley básica estatal que transpone leyes comunitarias, ¿qué es la flora? Porque la flora es un poco la flora y fauna. Estamos entre la flora, ahí están los vegetales, plantas vasculares, el hecho que nos ocupa, sería jurídicamente patrimonio común. Habéis oído hablar de patrimonio común de la humanidad, que en realidad son bienes vinculados a la declaración de UNESCO, el convenio de UNESCO de protección de bienes culturales y naturales. Pero propiamente, ¿qué es? ¿Es un bien de dominio público? No, no parece. Pero es un bien que tiene, por su importancia, por su valor, un valor que excede del propietario de ese terreno, porque interesa que lo preservemos. Y sobre todo, es un bien que cuando está en peligro de extinción o es vulnerable, tiene que ser protegido especialmente y puede restringir el uso o la extracción de ese producto, como vamos a ver. ¿Qué medidas hay de protección de la ley? Ahora vamos a ver, sobre todo, para eso qué leyes establecen de hecho para proteger
una planta como la Bombardia radicans. Primero, pero esto sería aplicable a animales y otros vegetales. Primero, catálogos. Han salido aquí, hasta las hacías catálogos, porque la primera cosa para proteger es conocer. Y para conocer hay que inventariar. Hay que saber qué tenemos. Y esto que parece elemental, a veces lo que es claro, que se puede proteger lo que no se conoce. Por tanto, los catálogos son fundamentales en esta línea, inventarios, y en esos catálogos se incluyen desde el linio, que hizo esa gran labor, ¿no?, de identificar cada una de las especies. Luego esas hay que catalogarlas, en qué situación están de riesgo o no de riesgo, en la lista del UICN que está famosa, y identificar si están en extinción extintas, se ha dicho, algunas están extintas. ¿Cabría tratar de introducirlas? Es posible igual, ¿no? No sé si los dinosaurios, pero los huevos fósiles, pero bueno, se podría ver. Y hay otras vulnerables, como es el caso de, según, aunque tú has dicho en algún momento es peligro de extinción, pero yo lo que he visto, no siendo experto en helechos, es que están nuestros catálogos en esta posición de vulnerables. No, algunas están en peligro de extinción. Bueno, pero las radicals y la radicals es vulnerable. La bolsita más roca está en peligro de extinción. Bueno, o sea, luego nos explicarás lo de los planes de recuperación. Bueno, muchas gracias por eso. Y quería decir que la consecuencia que esto tiene lo vamos a explicar en la planificación. Las de peligro de extinción tienen que establecerse planes de recuperación. Más me suena algunas especies como el oso, ¿no?, el plan de manejo y tal, pero también plantas. Aquí, por ejemplo, la más conocida en muchos sitios de España fue la cebo, que se recuperó bastante bien, ¿no? Y cuando la planta es vulnerable, o sea, no está en peligro de extinción, pero si las cosas siguen como están, puede llegar a la categoría de peligro de extinción, estaríamos ante los planes de conservación. Y luego, inventarios, bancos de material genético, yo no sé aquí si... Plan de conservación, pues mira, no sé decirte uno concreto, sé que hay una relación en España, sobre todo en Valencia y algunos... especies concretas. Y de recuperación de plantas tiene alguno. De animales hay de piedras dunas. Sí, pero plan de recuperación de plantas en peligro de extinción. Aprobado. No sé si hay un plan de conservación de especies vegetales aprobado. Bueno, yo he manejado, sobre todo la estrategia de España de conservación vegetal, que tiene todo un montón de información. No tengo ya la memoria. A ver los años, no muchos, pero a ver los años. Y la pena, yo me decía, perdona que me interrumpa, que la Junta de Andalucía, esos planes de recuperación de especies en peligro de extinción, los lleva desarrollando desde hace más de 15 años, con cantidad de proyectos y de financiación y de tal, para reintroducir, para recuperar, para tal, y que realmente aquí todavía no haya un plan de recuperación como tal de especies vegetales en peligro de extinción. Que no me extraña porque Andalucía, aparte que tiene la red natura más grande de España, yo creo que son los más concienciados en esta tarea. Pero bueno, sí que hay en muchas comunidades en Aragón, en muchos sitios, hay algunos de estos planes y hay de nivel. Pues luego os diré la estrategia que podéis hacer desde la red internet, donde vienen ejemplos específicos. La verdad es que no hay muchos de plantas. La red LIST, esta que voy a hablar por aquí, saber que está en la categoría de la Bombardia radicans, aquí a nivel internacional está en los según esta categoría, y en el caso de la red europea que aquí hace un poco el trabajo de la catalogación, de identificación y cómo está la especie. Y en esta red aparece, la verdad aquí no se ve bien, pero aparece también como situación de vulnerabilidad. Luego hay listados, bueno, estos son listados, pero lo más importante de esto es el catálogo español de especies amenazadas, que está en este Real Decreto. El Real Decreto es una norma que aprueba el gobierno y aparece esta relación de especies, de flora, de animales, etcétera, etcétera. Y aquí, en esta relación aparece la radicans en el apartado relativo a las especies vulnerables. El catálogo de especies amenazadas no solo son en peligro de extinción, recoge también las vulnerables. ¿Y qué capacita? Porque no pone nada ahí. No, eso es
en el... No, porque mira, está Diplácido Caudal, que es el que os enseñé yo antes, el helecho negro de la palma, el que visteis la foto. Eso es la figuración, entiendo yo que la figura esa es las especies integrantes dentro del listado de especies en derecho de protección especial, pero eso no quiere decir que estén catalogadas dentro del catálogo nacional especial. Pero ¿sabes qué pasa? Que este catálogo nacional funciona en coordinación con los autonómicos. Entonces en el de Galicia sí que aparece como vulnerable. Quizá el catálogo general no aparece como una categoría determinada a nivel nacional porque son especies que están localizadas en más Pero la cocina macrocarpa está en el libro rojo de la flora y fauna no sé qué española, catalogada como en el rojo, no sé qué, de súper peligro de extinción, por eso me estaría diciendo que... Bueno, pues aparece como veis, yo he recogido y seguramente aquí hay una... Sí, este es el 2011 ha sufrido estas rectificaciones en órdenes ministeriales hasta el momento, se va actualizando. Pues ahí se les, te digo yo que se les tienen ahí una rata que te cagas con eso. No, pues es que es muy importante eso que está poniendo, porque realmente no, pero vamos si a está ver. la ley del Real Decreto. Y este está consolidado además, en el juego está consolidado, con lo cual están incorporadas las novedades que se han desarrollado posteriormente. Pero hay una cosa muy interesante, digo, en esto sabéis mucho vosotros, seguramente aquí hay la divergencia y aquí la aceptamos y lo celebramos para luego exigir responsabilidades, pero sí que hay una cosa muy reciente, que es esta resolución de la Dirección General de Calidad de Evaluación Ambiental del Ministerio, el MAPAMA, para criterios de orientar la inclusión de taxones de información de catálogos españoles de amenazadas. Es muy reciente y aquí he recogido cuatro los criterios para identificar las vulnerables. Ahí para la extinción y esta lista. Que el declive poblacional, en fin, estos son temas técnicos que yo no controlo, pero que están aquí recogidos, como digo, en una resolución, no está como una norma, es como una instrucción para cómo introducir en el catálogo criterios para que nos digan que esta descripción es vulnerable. Bueno, más técnicas de protección con la lista de catálogo gallego, catálogo gallego de especies amenazadas, donde se incorpora aquí la Cofalia radicans el apartado vulnerables. Digo que eso sí que está actualizado, ese catálogo está actualizado. Más medidas, planificación. Os decía que una especie que está en peligro de extinción o vulnerable, ¿qué hay que hacer? Quedarse sin brazos cruzados, promover un plan para cada especie de, si está en peligro de extinción, de recuperación, porque lo que está casi a punto de desaparecer hay que recuperarlo, y lo que es vulnerable, no ha desaparecido, está en peligro, conservar. ¿Qué hacemos para eso? Hombre, yo sé, estudio el caso del oso, que es muy complicado, el plan de manejo, etc., o del levantahuesos. La verdad, de vegetales existe, sé que el acebo, estoy buscando ese plan, no lo encontré, sí que hay, son medidas que se desarrollan para medidas administrativas, también que afectan a los propietarios forestales, etcétera, y que las administraciones competentes, la administración ambiental, debe promover otra cosa que tenga medio, porque es verdad que todo esto, maravilloso, un plan maravilloso, pero luego no se aplica seguramente. Luego si se aplica, no plenamente. Hay estrategias también de conservación de especies amenazadas, y es el ejemplo que ponía al final de la estrategia española de vegetal salvaje, silvestre, que es la más importante, y otras medidas para su protección es evitar que les afecten las exóticas invasoras, que ahí igual no hay problema aquí en el derecho, pero en otros aspectos sí, en anfibios, graves problemas, y en algunos animales mamíferos también, con lo cual es un tema también a tener en cuenta. Más medidas, prohibiciones, lo que tú decías, cuando algo está protegido, como por ejemplo una especie vulnerable, ¿qué establece la normativa ambiental general? Prohibición de qué? Recoger, cortar, mutilar, arrancar, destruir intencionadamente. Si yo lo hago sin darme cuenta, no sería problema. O también en relación con lo que sería el comercio, por ser de transportar, vender, comercio, intercambiar. Claro, ese comercio, ese transporte que hacéis del Reino Unido aquí,
por razones científicas no es problemático. Hay que tener cuidado en frontera si te dicen, ¿y usted que trae estos? Supongo que eso tenéis un sistema de autorización o algún mecanismo de autorización. De manera que si la administración descubre que ha habido esto, sin autorización, puede sancionar. ¿Y cómo sanciona? A través de sanciones administrativas. Realmente son multas, pero pueden llegar a ser, si es muy grave la extracción, puede llegar a ser delito ecológico. Ahora veremos porque es una figura que nunca se aplicó por ahora, pero que existe. Caben excepciones a esa prohibición de extraer. ¿Qué prohibiciones? Y aquí hay toda una jurisprudencia, no tanto vegetal, pero sobre todo en el mundo animal. Hay sentencias de, es un problema de salud. Este es el más admitido, favorece la investigación, en el caso vuestro. Esto es lógico, porque luego la Junta ahí diga cosas que quizás no son correctas, ¿no? Usted puede recoger luego de estudiar, ¿no? Yo creo que hace cortas y pegas, así, que saca, corta y pega el párrafo y ya. ¿Sabes? Pasa a veces en la administración y no se dan cuenta porque luego cuando se les explicó, eso no lo compra, o sea, luego pues sí que ya, digamos que requerían documentación, eso se interesaba un seguimiento de esa especie, tal, y sí que... Pero seguramente vuestra experiencia es muy importante porque son más de funcionarios que no tienen esa formación, no son biólogos y piensan que aplicando estrictamente las normativas se podría hacer y no. Por eso vuestra función es muy importante, no esa actividad. Os he número limitado a que ha habido jurisprudencia. ¿Qué es un número limitado? Excelente son 4. Claro, ese es un biotopo pequeño y no extrae bien los que tú comentabas, el caso que comentabas. Sale la prensa, eso que no puede salir, y de repente se aparecen 10, eso es limitado. Aquí hay toda la jurisprudencia, no tanto, por supuesto en vegetales, pero hay jurisprudencia. Y luego los requisitos para la extracción. A ver, usted quiere extraer, vamos a dar la autorización, pero a ver cómo va a hacer, etcétera, etcétera, o sea, unos requisitos concretos, como el caso vuestro. Luego, sanciones, ya he dicho, administrativas, pero también penales. Fijaros aquí, aparecen de las plantas como objeto del delito ecológico genérico, pues hasta 2 años de prisión para quien, con carácter general, contraviniendo las leyes de carácter general, provoque, realice directamente, vertido, radiación, extracciones, plantas. Eso es un delito ecológico, el tipo básico, pero hay un tipo específico para la flora, que es este. Será castigado el que, contraviniendo las leyes, corte, tal y arranque, colecte, adquiera, destruya especies protegidas de la flora silvestre, trafique con ellas, etc. Y aquí aparece la palabra propágulos, que para vosotros es conocida, pero cuando se introdujo el Código Penal hace muchos años, cuando empezamos nuestros congresos de derecho ambiental, uno dijo, ¿qué son los propágulos? Nadie sabía, en aquel momento no estaba en el diccionario de la Real Academia. Entonces, ¿qué son los propágulos? ¿Qué son los propágulos? Pues ahora es algo lo que ahora está en el diccionario de la Academia. Pero también, fijaros, hay un tipo penal cuando uno opera con las especies invasoras. Puede ser el peor enemigo, ¿no? El que te diga, pues ahora te vas a enterar, te voy a traer una especie invasora y te va a descartar toda la biomasa de tal sitio. Eso es un delito, ¿no? El que introduje a liberar de flora y fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio ecológico. Claro, aquí demostrar, los jueces, la ley que sean para demostrar cuándo se ha alterado realmente el equilibrio ecológico. Nos podría contar historias para no dormir, pero el hecho es que son tipos penales existentes. Vamos ya acabando. Conservación ex situ de lo que es los bancos, ¿no? Que vosotros, ¿no? Cuando trabajáis aquí para desarrollar jardines botánicos, esto está reconocido en la ley con unas condiciones determinadas. Y una cosa muy importante es, sabéis que en la evaluación de impacto ambiental, cuando se hace cualquier actividad que pueda tener un impacto sobre la naturaleza, uno de los elementos que necesariamente hay que tener en cuenta es la flora. Cualquier flora. Si vais a la ley, esta ley de 2013, no dice flora silvestre protegida. Cualquier flora que pueda ser afectada, también el estudio de impacto ambiental y todos los instrumentos que siguen tienen que tener en cuenta el impacto sobre la flora. Por último, esta es la estrategia mundial de conservación de especies vegetales, que yo la verdad desconocía, pero una estrategia mundial que está actualizada, no es la más actual. Hay una estrategia europea de conservación de la flora, que esto también es conocida, pero quería traer a colección esta,
A mí me ha ayudado mucho a preparar esto, sobre que no tenía idea de los aspectos de la flora, estrategia española de conservación vegetal. Aquí tenéis, no se ve bien, pero todos los elementos que intervienen en la protección de las especies vegetales silvestres. Aquí se excluye lo que son semillas o vegetales para la alimentación. Y me ha gustado cuál es el cuadro de medidas fundamentales, y con esto sí que acabo. Primera meta, tiene como 3 metas fundamentales. Disponer de los mejores conocimientos para la conservación y uso sostenible y diversidad vegetal. Claro, conocimiento, catálogo, catalogación, listados, todo. Además, adecuadamente con estudios científicos, eso es vital. Conocer para proteger. Segundo, conservar in situ ex la diversidad vegetal en España. Estudiar propiamente ya sobre las especies concretas, en lugares concretos, en los hábitats concretos, proteger frente a las diferentes presiones que hay, amenazas, etcétera, etcétera, ya en el día a día. Pero hay otro aspecto tan importante como ese, que es la meta tercera: integrar los objetivos de conservación de la diversidad vegetal y otras políticas sectoriales. Aguas, se ha dicho, bosques, la estrategia forestal, nuestros bosques tienen que tener esa perspectiva, lo tienen la normativa, pero otra cosa es la gestión. Las aguas es importantísimo. No hay el experto en medio marino, el tema de las algas, el cambio climático. Ahora estamos preparando, vamos, no yo, el gobierno está preparando la ley de cambio climático. ¿Qué podemos decir de eso, no? ¿Cómo está influyendo al mantenimiento de estas especies? Es decir, muchas leyes que hay en torno de esto, el urbanismo mismo que tiene que ver con las autoridades municipales, sí, tú tienes que proteger sensatamente tu suelo rural. Una de las finalidades es la protección de los espacios naturales. Y también, por último, favorecer la concienciación de la sociedad. Aquí estamos, ¿no? En esta actividad estupenda del Grupo Hábitat, hago propaganda, pero efectivamente estamos concienciándonos de, primero, y acabo con esto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista científico, estáis súper expertos, que vuestra labor de concienciación es vital. Pero también tengo que deciros que hay normativa, muchas veces inaplicada, pero tenemos mecanismos, no digo más que suficientes, pero tenemos mecanismos, por lo menos, para evitar que esa menos, al menos en Europa, se vaya retrocediendo como recientemente así está ocurriendo. Y si no, si tenéis, no sé si hay algún otro punto, ya estamos agotados. Me voy a poner acabar el punto y... Sí, está. Bueno, pues todos los buenos sacados, como diría Fran. Vese por las caras que a verdad que foi unha moi plácida mañá de sábado. Nos vamos cargados de novas ideas, supoño que cada un no seu ámbito de traballo, no seu ámbito de actuación, proxectos empresariais, novos retos que todos levamos na mochila. Reiterar o noso ofrecemento desde a Asociación de Desenvolvemento Rural e desde a Reserva de Biosfera a colaborar con todos os axentes, con todas as persoas, a título particular, a título administrativo, a nivel de organizacións, pois con estes objetivos que estamos vendo aquí, coñecer mellor para conservar. Estamos vendo que desde a administración municipal están cambiando as cousas, cada vez hai máis sensibilización de cara ao medio ambiente en xeral, e que temos exemplo delos, temos exemplos que xa hai varios concellos que están desenvolvendo a figura do espacio natural de interés local. Temos que pensar que a conservación a nivel global é moi complicado, temos que empezar polo noso día a día, a nivel local, e xa esperemos que nos vindeiros meses siga habendo máis concellos que dan ese paso de proteger os seus espacios, que quizás non estén na Radio Natura por momento, pero sí que tienen esas valores ambientais, e xa casi agarrar ou esperar cal vai ser a especie do ano ou para o ano que ven, para poder empezar a traballar xa, este ano que hemos falado, con a xente de Hábitat, desde o principio de ano, para que nos permita incorporar tamén xa nos colexios o que será a especie do ano 2018, e o traballando e vernos tamén no vindeiro, na vindeira xornada que se fala de especie do ano no ano 2018. Gracias novamente a todos. Finalizada esta jornada, no sin antes agradecer
Hábitat, quiero dar las gracias en primer lugar al Concello de Turtis por haber tenido la amabilidad de cedernos estas instalaciones tan modernas para la realización de la jornada. A los miembros de la Reserva quiero agradecer también y a todos mis compañeros del Grupo Naturalista Hábitat por hacer posible que año tras año podamos tener la posibilidad de tener la suerte de contar con nosotros, con grandes conocedores del medio natural y que estén dispuestos a colaborar con nosotros. Finalmente quiero agradecer a todos y cada uno de los ponentes, Javier Amigo, Manuel Pimentel, Jorge Lorenzo y Santa Roca, que se hayan ofrecido a colaborar con nosotros desinteresadamente y sin pensárselo dos veces y poder así compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Gracias a ellos, a partir de hoy, sabemos un poquito más de los helechos, que son una parte característica del paisaje gallego y que además nos pueden dar una pista de la biodiversidad que podemos encontrar en cada rincón de nuestro territorio. Con todos los datos que nos han facilitado, cada uno de nosotros podemos conocer esos helechos que tienen mayor riesgo de desaparecer y de este modo pues, podemos ayudar en su conservación. Bueno, me despido finalmente de todos vosotros agradeciendo... Disculpad. Bueno, espero que os haya gustado la jornada y que esto os anime a compartir con nosotros las próximas ediciones de Especie del Año, que, bueno, esperan, están por venir.